Bien, entonces vamos a suponer que ahora tenemos x a la 1 medio más 1 entre x a la 1 medio más 2 con respecto a x. Ya sabemos que hacemos que u sea nuestra x a la 1 medio, nuestra potencia fraccionaria, x elevar al cuadrado, eliminamos el medio, entonces u cuadrada va a ser igual a x. De aquí tomamos diferenciales, tendremos 2u diferencial en u es igual al diferencial en x. Eso nos permite entonces transformar la ecuación, la integral, en la integral de tipo de variable u. Entonces tenemos una x a la 1 medio que es u, tendremos entonces en el numerador u más 1 y en el denominador tendremos u más 2. Y esto se está multiplicando, ¿sí?, por el diferencial que es 2u de u. De tal forma que podemos sacar el 2 que aparece ahí como constante y tendremos 2 integral de, entonces tendremos una u más 1 por una u de u sobre u más 2. Silencien sus micrófonos porque estoy grabando la clase, por favor. Bien, entonces, de acuerdo a esto, tenemos que 2 integral de, al multiplicar u más 1 por u, tendríamos u cuadrada más u sobre u más 2 con respecto a u. Y si observamos, tenemos un numerador que es de mayor grado que el denominador, por lo tanto debemos de aplicar la división polinomial o la división larga, como dicen algunos textos. Vamos a dividir u cuadrada más u entre u más 2, y entonces la división la haremos u cuadrada entre u, nos va a dar u, tendremos u que multiplica a u más 2 y le cambiamos signo, u por u va a ser u cuadrada menos u cuadrada y u por 2 va a ser 2u, entonces escribimos menos 2u. Al sumar, u cuadrada menos u cuadrada nos da 0 y u menos 2u nos da menos u. Seguimos dividiendo, entonces menos u entre u del divisor, menos u entre u nos va a dar menos 1, tendremos menos 1. Multiplicamos ese menos 1 por el divisor por u más 2 y le cambiamos signo, entonces tendremos menos 1 por u es menos 1, pondremos menos 1 por u es menos u, ponemos más u, y menos 1 por 2 es menos 2, pondremos más 2. Sumamos y las u's que tienen signos negativos, signos opuestos se cancelan, menos u más 1 nos da 0 y nos queda un residuo que es más 2. Quiere decir que mi resultado de esta división larga o esta división polinomial es u menos 1 más el residuo sobre el divisor sobre u más 2. Bien, de esta relación ya podemos escribir ahora que esa integral ahora es 2 veces la integral de u menos 1 más 2 sobre u más 2 con respecto a u. Y realizando la integración, ya sabemos que tendremos 2 y que la integral de u que está a la 1 es u a la 2 sobre 2, u a la 2 sobre 2
Y la integral de menos 1 con respecto a u debe ser menos u. Y que la integral de 2 sobre u más 2 debe ser 2 veces un logaritmo de u más 2. Y desde luego con nuestra constante de integración. Al aplicar el 2 que tenemos fuera del corchete o del paréntesis cuadrado, tendremos 2u cuadrada sobre 2. Nos queda entonces u cuadrada. Y 2 por u menos 2u. Y 2 por 2 veces el logaritmo, tendríamos 4 veces el logaritmo de esa u más 2 y más nuestra constante. Bien, de acuerdo a eso, regresamos a nuestra variable original. Y nuestra variable original dice que u es igual a x a la 1/2. Entonces escribiremos que tenemos una u al cuadrado, o sea, tenemos una x a la 1/2 que está al cuadrado. Menos 2 veces una u, que es x a la 1/2, más 4 logaritmos de una u, que es x a la 1/2, más 2, más nuestra constante. Y x a la 1/2, que está al cuadrado, es x. Recuerden, 1/2 por 2 nos da 1. Entonces tendremos x menos 2, x a la 1/2, más 4 logaritmos de x a la 1/2, de x a la 1/2, más 2, más nuestra constante. Entonces, de esta manera hemos realizado la integral de x a la 1/2 más 1 sobre x a la 1/2 más 2. Doy unos segundos para que tomen nota, o un par de minutos. Bien, entonces ya pasamos a realizar otro ejercicio con la misma técnica de nuestras potencias D. ¿Sí? Entonces, con nuestras potencias D, y vamos a hacer ahora un ejercicio. Y decimos que tenemos la integral de 1 sobre la raíz de x más la raíz cúbica de x con respecto a x. Esto lo escribimos en términos de exponentes fraccionarios, o diríamos de otra forma de potencias fraccionarias, y tendríamos una x a la 1/2 más x a la 1/3 con respecto a x. Entonces observamos los exponentes, tenemos 1/2 y tenemos 1/3. Entonces, si multiplicamos estos dos exponentes, tendríamos 1/6. ¿Sí? Entonces, para este caso vamos a hacer que u sea x a la
un sexto. De tal forma que para eliminar el sexto o el índice 6, que será el índice de una raíz sexta, entonces elevamos a la 6. Entonces tendríamos que u a la 6 sería igual a x. Y de aquí tomamos diferenciales y nuestros diferenciales deben ser 6 u a la 5, parece 6. Vamos a hacer lo que parezca 6. Entonces tendremos 6 u a la 5 diferencial de u, y del otro lado tendremos el diferencial en x. Bien, de esa forma ya podemos expresar nuestra integral en términos de la variable u, y esto nos lleva a que tenemos el diferencial en x, que está multiplicando al 1, diríamos que tenemos 6u a la 5 diferencial de u sobre una u que está a la 6, una u que está a la 6, que es mi x, pero que está elevada a la que, a la 1/2, más una u que está a la 6 y que está elevada a la 1/3. Entonces, realizando esos exponentes, recuerden la ley de exponentes, ¿sí? Entonces tendremos aquí 6u a la 5 diferencial de u, y tendremos una u a la 6 por 1/2, una u a la 3, ya que 6 entre 2 nos va a dar 3, más una u a la 6 entre 2, nos da una u a la 2. De tal forma que aquí podemos sacar el 6, sacamos el 6 de nuestra expresión, y tendremos aquí arriba u a la 5 con du. Pero abajo factorizamos, tenemos una u cuadrada como factor común, entonces tenemos una u cuadrada que multiplica a una u más 1. Simplificando tendremos 6, y como tenemos u a la 5 y u a la 2 en el denominador, entonces 5 menos 2 nos va a dar 3, tendremos u a la 3 diferencial de u sobre u más 1. Y llegamos a el paso en que tenemos que aplicar división polinomial o división larga, porque tenemos un numerador que es de mayor grado, es de grado 3 en relación con el denominador que es de grado 1. Entonces procedemos a hacer la división. Tendremos que hacer división polinomial o división larga. Yo le llamo división polinomial. División polinomial. Bien, entonces haciendo la división polinomial vamos a dividir u cúbica entre u más 1. Dejamos un espacio porque van a aparecer u cuadradas y u's. Entonces, u cúbica entre u del divisor nos va a dar u cuadrada. La multiplicamos por el divisor y le cambiamos signos. U cuadrada por u cúbica menos u cúbica. Y u cuadrada por 1, u cuadrada menos u cuadrada. Esto lo sumamos, las u cúbicas se anulan y nos queda menos u cuadrada. Dividimos menos u cuadrada entre la u del divisor, y nos va a dar menos u. Entonces tendremos menos u. Multiplicamos ese cociente parcial menos u por u más 1 y le cambiamos signos. Tendremos menos u cuadrada, entonces tendremos más u cuadrada. Y tenemos menos u por 1 menos u, le cambiamos signo, tendremos más u.
Se cancelan las u cuadradas y nos queda más u. Dividimos esa u que nos quedó, esta u, entre el divisor, entre la u del divisor y nos va a dar 1. Tendremos más 1. Multiplicamos ese 1 por el divisor y le cambiamos signos. 1 por u es u, escribimos menos u. Y 1 por 1 del divisor es 1, le ponemos menos 1. Entonces el resultado de esa división larga, las u se cancelan y nos queda menos 1. Y el resultado de nuestra división polinomial debe ser u cuadrada menos u más 1 y el residuo que es menos 1 sobre u más 1. Y entonces ya procedemos a cambiar nuestra integral. Y tendremos 6 veces la integral. Y ahora el resultado de la división larga, que es u cuadrada menos u más 1 menos 1 sobre u más 1 con respecto a u. Realizando la integración tendremos 6 veces y u a la 2 sería la n más 1 sobre n más 1, sería u a la 3 sobre 3 menos la integral de u, que sería u a la 2 sobre 2, más la integral de 1, que nos debe de dar u, y menos 1 sobre u más 1, que nos debe dar el logaritmo, menos el logaritmo de u más 1, más nuestra constante. Aplicamos el numeral que tenemos afuera, entonces tendríamos 6u cúbica sobre 3 nos va a dar 2u cúbica, y después tendremos menos 6u cuadrada sobre 2 nos va a dar 3u cuadradas más 6 por u menos 6 veces nuestro logaritmo de u más 1 más una constante. Y ahora lo que nos resta es aplicar las variables originales. Entonces, como u es x a la 6, observemos que u es x a la 6, entonces podremos escribir que tenemos ahora 2 que multiplica una x a la 1/6, x a la 1/6, yo dije mal, u es x a la 1/6, y que está elevada a la 3, menos 3 por una x a la 1/6, que es mi u, y que está elevada a la 2, más 6 por una x a la 1/6, menos 6 logaritmos de una x a la 1/6 más 1 más nuestra constante. Simplificando los exponentes que tenemos, 1/6 por 3 serían 3 sextos, y 3 sextos es 1/2, entonces tendremos x a la 1/2 menos 3 por x a la 2/6, y 2/6 son 1/3, entonces x a la 1/3 más 6x a la 1/6 menos 6 veces el logaritmo natural de x a la 1/6 más 1 y más nuestra constante. Y de esta manera hemos resuelto nuestra integral con el cambio de variable, nuestra integral de potencias fraccionarias con el cambio de variable. Damos unos segundos para que tomen nota y